Buenos días para los estudiantes. Hasta el momento no tengo ninguno conectado. Esperemos que durante el transcurso de la tarde se conecte algún estudiante. Vamos a ver hoy la segunda parte de la unidad número 2 del curso de Administración del Recurso Hídrico. Espero que si tienen dudas o preguntas, me las formulen cuando les sea posible. Gracias. Voy a comenzar a mostrar mi pantalla. La grabación de esta sesión ya se ha iniciado y posteriormente la podrán consultar a través de esta plataforma web. Voy a retirar mi video para que no haya problemas con la internet y es el día de hoy, 16 de septiembre, estamos tratando la unidad número 2, que es oferta o disponibilidad hídrica. ¿Listo? En la sesión anterior fue una asesoría de proyecto realizada directamente en la finca Langar con el propósito de interiorizar algunos conceptos y hacer aforos tanto de acueductos como de cuerpos libres de agua, em, que es una parte del trabajo que ustedes tienen que presentar em, de esta unidad número 2 o producto 2. ¿Listo? Vamos a ver un primer video en donde vamos a darnos cuenta cuál es el propósito de esta asignatura o de la competencia de administrar el recurso hídrico disponible en nuestras unidades productivas, y es el balance hídrico agropecuario. Chevrolet Joy Sedan 2024 con conectividad Apple CarPlay y Android Auto. Llévalo con cuotas hasta 20. ¿Qué es el balance hídrico agrícola? Desde el día en que siembran, los cultivos están expuestos a las condiciones del tiempo. Necesitan lluvias, pero no excesivas. Chicos, buen día. Steven y Jessy, ¿me escuchan? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, escribe Steven. Bueno, gracias por confirmar. Sigamos entonces con el... Necesitan sol, pero el exceso de calor puede perjudicarlos. Existen entonces un balance necesario entre los aportes de agua, como la lluvia y el riego, y las pérdidas de agua por consumo de la planta, evaporación desde el suelo, escurrimiento superficial o drenaje profundo, es decir, infiltración del agua hacia profundidades a las que las raíces no pueden alcanzarla. El agua que el cultivo absorbe es utilizada y transpirada hacia la atmósfera. La suma del agua extraída y transpirada por la planta más la que se evapora directamente desde el suelo se conoce como evapotranspiración. La evapotranspiración va aumentando a medida que el cultivo crece. Además, depende de las variables meteorológicas, ya que aumenta si la temperatura es alta, si hay viento o si el aire está seco, es decir, si hay baja humedad en el ambiente. Por otro lado,
La textura del suelo, o sea, el porcentaje de arcilla y de arena que contenga, determina cuánta agua desciende hacia niveles demasiado profundos donde las raíces no la alcanzan. Y la pendiente del terreno determina cuánta agua de lluvia se pierde por escurrimiento hacia sitios más bajos. Entonces, el agua contenida en el suelo que el cultivo tiene disponible para su uso no depende solamente de cuánto llueve, sino también de otros factores meteorológicos, como la temperatura y de las propiedades del suelo. Veamos un ejemplo. Ana y Pedro cultivan mandioca en Misiones, mientras que María y Ramón lo hacen en Cordillera. Supongamos que en los últimos meses ambas fincas han recibido la misma cantidad de lluvia. Sin embargo, en Cordillera ha hecho últimamente mucho más calor y el tiempo ha estado más ventoso que en Misiones. ¿Qué cultivo tendrá más agua disponible? Seguramente la mandioca de Ana y Pedro en Misiones, ya que las plantas de María y Ramón seguramente han consumido más agua y también ha habido más evaporación desde el suelo de su finca. Francisco y Luisa son vecinos de María y Ramón en Cordillera y también cultivan mandioca en su finca. Ellos recibieron la misma lluvia que María y Ramón y sufrieron el mismo calor, pero su predio se halla en pendiente y el suelo presenta signos de compactación. ¿Quiénes tendrán más agua disponible para sus plantas de mandioca? María y Ramón, ya que gran parte de la lluvia caída en la finca de Francisco y Luisa escurrió hacia zonas más bajas antes de infiltrarse en el suelo. Además, debido a la compactación, las raíces del cultivo de Francisco y Luisa son menos profundas y por consiguiente tienen acceso a una menor cantidad del agua almacenada en el suelo. Vemos entonces que todos estos factores combinados, lluvia, temperatura, viento, pendiente, textura del suelo, etapa del cultivo, profundidad de las raíces, determinan el contenido de agua en el suelo a la que el cultivo tiene acceso por su consumo. A esto se le llama balance hídrico agrícola. ¿Por qué nos interesa conocer el contenido? Vamos a dejar este video hasta acá. Posteriormente en las próximas clases lo retomaremos, lo terminaremos. Pero lo importante es esto. Que ustedes entiendan que el movimiento del agua que viene desde el ciclo hidrológico cuando cae a una superficie como es el suelo, tiene o está afectado por diversos factores. Y entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de poder diferenciar esos factores, cómo pueden estar afectando el movimiento del agua en nuestras unidades productivas y para nuestros proyectos. Entonces, recuerden que al inicio del video nos hablaba básicamente, nos muestran esta grafiquita, en donde básicamente lo que nos indican es que hay unos aportes de agua a través de la lluvia, pero también hay unas pérdidas o consumos de agua directamente por las plantas y por los animales que deben hacer uso de esto. Esto también lo vamos a ver dentro del curso. Lo importante es que tengan claro que existe este proceso y que lo vamos a analizar posteriormente. Este es el primer video que se llama ¿A dónde debemos llegar? La persona que esté interesada en terminarlo de ver por completo es muy interesante. Lo invito a que lo haga a través de este link. Luego hay un PDF que se llama Fórmulas utilizadas para el cálculo de agua en unidad productiva. Vamos a abrirlo para que lo vean. En el cual, básicamente, lo primero que tenemos son fórmulas de áreas, ¿sí? Y como vimos, son importantes para hallar volúmenes. Pero también tenemos fórmulas de los volúmenes, que también es importante para el momento en que vayamos, por ejemplo, a aforar o a determinar el volumen de un recipiente para hacer un aforo de caudal. Tenemos las fórmulas de caudal en términos de volumen sobre tiempo y
también tenemos la fórmula que el caudal es igual al área, que sería en este caso la letra S, por la velocidad del fluido. ¿Listo? Tenemos un tema de conversión de unidades, algunos ejemplos. Que es importante que los vean. Y, bueno, otra información relacionada a instalación de presión. ¿Listo? Entonces, ese es el segundo PDF. Luego vienen otro documento con algo que se llama los términos y fórmulas asociadas a la administración del recurso hídrico. El primer término es el término de la presión, que es la fuerza sobre unidad de área, que fue lo que vimos la vez pasada. Y la fuerza, entonces, al despejar la presión, sería presión por sección. ¿Listo? El caudal, decimos entonces que es la sección o el área por la velocidad. ¿Listo? O recuerden que puede ser el volumen sobre el tiempo. Este número 6 que está acá es un factor de conversión siempre y cuando coloquemos los datos en estas unidades para obtener litros por minuto. Si tenemos otras unidades, pues este factor de conversión cambia. Entonces, lo importante no es aprender ese factor de conversión, lo importante es recordar que el caudal, bien sea es área por velocidad o volumen sobre tiempo. Luego vemos la definición de potencia, que básicamente es la fuerza por la velocidad en términos de potencia mecánica. En términos de potencia hidráulica es la presión por velocidad, ¿listo? Por la velocidad que lleva el agua, la presión hidráulica. Y también la presión en kilovatios hora puede ser ese caudal en litros por minuto por la presión en bares, ¿listo? El rendimiento, entonces tenemos aquí tema de eficiencia mecánica, ¿listo? Pero básicamente la idea es utilizar las fórmulas de presión, caudal y potencia de ser necesarios, ¿listo? Esta información se encuentra disponible ya en la plataforma Moodle y la tendrán disponible durante todo el semestre. Vamos ahora a revisar cómo se determina la estimación de la escorrentía. ¿Qué es escorrentía? El agua que cae por precipitación y que no se infiltra en el suelo. ¿Listo? Vamos. ¿Cómo harías para maximizar los resultados publicitarios de tu A que mis hijos. Estimación de escorrentía. Después de la precipitación, el agua fluye hacia las zonas más bajas, ya sea de forma superficial, subsuperficial o subterránea. A esto se le llama escorrentía. Calcular la escorrentía es complicado, pues como en el caso de la precipitación aprovechable, intervienen varios factores como tipo de suelo, humedad retenida en el suelo, intensidad de la precipitación, velocidad de infiltración del suelo, capacidad de almacenamiento del agua, entre otras. En la escorrentía superficial, a diferencia de las otras, el agua fluye con mayor velocidad, por lo tanto su estimación es más sencilla. Para realizarla, coloca una superficie impermeable y un contenedor para almacenar el agua. Toma el tiempo que dura la precipitación y revisa el volumen captado. El volumen obtenido es la escorrentía que puede lograrse durante la precipitación. Conocer el volumen del agua que fluye en la época de lluvia te servirá para estimar la cantidad que puedes captar y las dimensiones del sistema que deberás implementar. Entonces, para los compañeros que en la anterior asesoría estuvimos viendo el tema, tienen tejados para recolectar aguas lluvias, de acuerdo con el método que acabamos de ver en este video, vamos a poder determinar cuál es el aporte que podemos tener a nuestra finca por utilizar un tejado como recolector de aguas lluvias. De esta manera muy sencilla, básicamente es
cronometrar o medir el tiempo de la lluvia y poder recolectar el agua en un tanque. Entonces, importante que el tanque tenga la suficiente capacidad para que no se llene y mientras está lloviendo para poder determinar durante cuánto tiempo duró la lluvia y en ese tiempo qué volumen de agua pudimos recolectar. Esa sería la escorrentía o el caudal disponible por lluvia que recolectamos a través de nuestro tejado. Listo, seguimos entonces. Vamos a ver este pequeño video, este corto video, con como recordatorio de lo que hicimos en la clase, en la asesoría de proyecto anterior. ¿Listo? Aquí básicamente nos van a mostrar el método volumétrico para foro de acueductos y el método de flotador también del colorímetro para medir el caudal que pasa por ríos o quebradas. Bueno, espero que les presten mucha atención y recordemos lo que hicimos durante la asesoría de proyecto. Aforo de caudales. El objetivo de un muestreo es obtener una fracción representativa del agua que es objeto de estudio y a la cual se le analizarán las variables físico-químicas y microbiológicas de interés ambiental, además de determinar su caudal. Recomendaciones previas a la toma de muestras y el aforo de caudales. Se debe garantizar la seguridad de la persona que realiza el aforo y la toma de la muestra. Además, se deben evitar contaminaciones externas en el agua que se va a analizar. Para esto es importante contar con los elementos de protección personal necesarios. Botas de seguridad. Bata de laboratorio. Chaleco salvavidas y línea de vida en el caso de muestreos en ríos. Gafas de seguridad. Guantes, sin importar el tipo de agua que se va a muestrear. Entre los métodos más utilizados para medir caudales se encuentran los siguientes. Método volumétrico. Método por vertederos. Método por velocidad. En este caso, hay varias metodologías que pueden ser usadas según la precisión requerida y las condiciones y características del sitio. Algunas de esas metodologías son: método del trazador, método del flotador, método del correntómetro, método volumétrico. La medición del caudal se hace manualmente utilizando un cronómetro y un recipiente aforado. Es un método sencillo y confiable siempre y cuando el lugar donde se haga el aforo garantice que al recipiente llega todo el volumen de agua que sale por la descarga. Para determinar el caudal se emplea la siguiente ecuación. Método por vertederos. Los vertederos son estructuras hidráulicas permanentes para la medición continua de caudales y suelen ser frecuentemente empleados en plantas de tratamiento de aguas. Los vertederos tienen una ecuación de calibración a partir de la cual, midiendo la altura de la lámina de agua, es posible determinar el caudal. Método por velocidad. Es empleado en cauces, donde la velocidad de la corriente de agua presenta diferentes valores. Para determinar el caudal, se debe demarcar una sección transversal, medir el ancho total y dividir esta en varias secciones uniformes. Luego, mediante un correntómetro, se mide la velocidad de la corriente en cada una de las secciones delimitadas. Se utiliza la siguiente ecuación para calcular el caudal. Antes de medir con el correntómetro, se deben escoger las unidades de medición. Para esto, se selecciona el programa que corresponda a metros por segundos para el correntómetro. Tipo AA, si las velocidades que se van a medir son altas, pero si las velocidades son bajas, se debe colocar el molinete más pequeño, denominado pigmeo, y seleccionar luego el programa. En el caso de emplear un trazador o un flotador, se debe igualmente demarcar una sección transversal.
medir el ancho total y dividirla en varias secciones uniformes, además de establecer un tramo en el que el flujo sea constante y uniforme. Se lanza el flotador o el colorante en el extremo de aguas arriba y se mide el tiempo de llegada al extremo de aguas abajo. Conocida la distancia entre los dos extremos de control, se puede dividir esta por el tiempo de viaje del flotador o colorante, obteniéndose así la velocidad superficial de la corriente líquida. La determinación de la velocidad en este caso se hace a partir de la siguiente ecuación. Listo, chicos, entonces un breve recorderis de lo que hicimos en la clase anterior. Hasta acá, ¿alguno tiene una pregunta? Ya nos acompañan 8 estudiantes. ¿Me confirman, por favor, si alguien tiene alguna pregunta? ¿O hasta acá todo claro? ¿Me están escuchando? ¿Me confirman, por favor? No, señor, por el momento no. Listo, gracias, Freddy. Sí, señor, se escucha. Gracias. Bueno, vamos ahora a solamente ver otro video. Bueno, antes de ver ese video, mejor veamos esto. En la plataforma Moodle existe un PDF que se llama Cálculo de oferta hídrica mediante aforo de caudales. Entonces, es un documento en el cual básicamente lo que nos muestran es cómo se hace el aforo a través de los dos métodos que vimos anteriormente. Primero, el método volumétrico, para el cual necesitamos un cronómetro, un balde de volumen conocido y determinamos el caudal como la relación del volumen del recipiente sobre el tiempo de llenado. Importante que el tiempo de llenado sea el promedio de 3 mediciones. Y el segundo es el método del flotador, que básicamente lo que necesitamos es definir un punto entre A y B, tomar la distancia que los separa, luego en el punto de salida, que es el punto B, tenemos que medir el ancho y la profundidad. En el ejercicio que hicimos durante la práctica, dijimos que esta profundidad era una profundidad homogénea para todo, según la suposición, y que por lo tanto podemos tomar esto como un rectángulo. Aquí es lo que hace este autor es básicamente hacer un promedio de las profundidades y lo multiplica por el ancho del canal, haciéndolo como si fuera un rectángulo. Digamos que es algo parecido, similar, pero no deja de ser pues una, una forma más o menos exacta de lo que ya hicimos nosotros. Y luego lo que hacemos es soltar el flotador en el punto A y medir el tiempo que se tarda en recorrer la distancia de A a B y paramos el cronómetro en B. Nuevamente, ellos se hacen como mínimo 3 mediciones, aquí hicieron 5, y bajo la fórmula que caudal es igual a área por velocidad, podemos determinar el caudal. ¿Listo? Entonces, aquí hay otro ejemplo de cómo se hace el tema de aforos, tanto de caudales de acueductos como de cuerpos de agua libre. ¿Listo? Vamos a cerrar. Vamos ahora solamente por conocimiento, adquirir un conocimiento, a ver cómo se afora un caudal de pozo profundo. ¿Listo? Algunos de ustedes podrán tener aljibes, pozos profundos, y en determinado momento pueden llegar a necesitar esta información. El proceso de aforar un pozo implica que ya que se encontró el agua, se comienza a extraer por un periodo que puede ir de las 48 a las 72 horas para ver qué volumen real de agua tiene. Necesitamos ese aforo para poder ver qué equipo de bombeo se le va a poner, qué ADM se le va a poner,
qué duración va a tener ese pozo, etc. Lamentablemente, durante ese proceso, que puede durar hasta 72 horas, se pierde agua. No estamos tirando el agua, es parte del proceso técnico para forar un pozo. Ah, no. ¿Me escuchan? Sí, no se escucha. Listo. Entonces, les decía, chicos, bien, para forar pozos profundos, lo que se debe hacer es, durante mínimo 24, ellos dicen 48, pero yo creería que con 24 horas podría ser algo útil. Tenemos que dejar que el agua salga de forma libre por la parte superficial. Y lo que vamos a hacer dentro del procedimiento de aforo es determinar el tiempo en que se tarda en llenarse una caneca de volumen o un recipiente de volumen conocido, y al interior del pozo vamos a ir registrando la profundidad del agua, o sea, a qué nivel dentro del pozo está el agua. ¿Cómo lo hacemos? Pues de una forma sencilla, a través de la instalación de una sonda luminosa o que emite sonido y que nos tiene adosada una cinta métrica que nos permite identificar la profundidad donde está el nivel del agua y poder determinar qué tan bajo está ese nivel. ¿Listo? Entonces, así se hace el aforo de pozos profundos. Si alguna persona necesita información adicional, que en este caso, con mucho gusto estoy atento. Bueno, después de este recordatorio, vamos ahora a ver el cálculo de agua disponible en la unidad productiva. ¿Listo? Para ver ese cálculo de agua disponible en la unidad productiva, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es una identificación hídrica de mi unidad productiva. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que tengo que tener información de la unidad productiva como tal, es decir, ubicación geográfica, dónde está ubicada, cuáles son sus límites, cuáles son sus vecinos, vereda, municipio, departamento. Tengo que ojalá tener ya un mapa topográfico, un plano topográfico de la zona, de mi finca. Si no lo tengo, pues aunque sea tener claro cuál es la topografía predominante general. Tengo altas pendientes, tengo bajas pendientes, es una zona plana, es una zona intermedia, ¿sí? Tengo que tener conocimiento del clima de la zona y no solamente decir en qué épocas del año puede llover y puede hacer un poco más de verano, sino que también tengo que identificar si existen estaciones meteorológicas cercanas y si las mismas están en funcionamiento y quiénes son los dueños de esa información. Por lo general es el IDEAM. Y finalmente tengo que identificar cómo está constituida o repartida mi unidad productiva. ¿En términos de qué? Primero, área. Entonces, identificar cuál es el área productiva, cuáles son los lotes productivos, cuál es la parte dedicada a la conservación forestal, dedicado a caminos, construcciones, entre otros. ¿Listo? Estos cuatro aspectos son los aspectos básicos de información de la unidad productiva. Si yo quiero arrancar un proyecto, como mínimo tengo que tener esta información de mi unidad productiva. Segundo, tengo que tener información del proyecto. Entonces, la primera información dice POT o Plan de Ordenamiento Territorial. Es decir, tengo que verificar en la alcaldía municipal, en la gobernación, que mi proyecto esté enmarcado
correctamente para el uso del área de acuerdo con lo planteado en el plan de ordenamiento territorial. ¿Qué quiere decir esto? En los planes de ordenamiento territorial que generalmente se realizan o se renuevan cada 4 años, se identifica el uso del suelo. Es decir, para determinadas zonas de los municipios se identifica si el uso es con vocación agrícola, si el uso es con vocación pecuaria, industrial, residencial, etc. Entonces, a ver, ¿qué es el POT Mission Friendly? Vuelvo y repito, POT es Plan de Ordenamiento Territorial. Es un documento que está en las alcaldías en el cual se define el uso del suelo. Entonces, los planes de ordenamiento territorial identifican si el uso tiene vocación agrícola, pecuaria, urbanística, para construcción de viviendas, para uso de suelo para construcción industrial, comercial, etc. En, en muchos proyectos se ha identificado que las personas no consultan el plan de ordenamiento territorial y resulta que colocaron una explotación, por ejemplo, de cerdos, de levante de cerdos, y esa zona no estaba habilitada para ese tipo de instalaciones o de proyectos. Por lo tanto, reciben multas, sanciones por parte de la alcaldía por ir en contra del plan de ordenamiento territorial. Entonces, importante, chicos, deben consultar en la alcaldía cuál es la vocación del uso del suelo donde ustedes tienen su unidad productiva agropecuaria. Luego, es importante tener información de los cultivos a implementar, diversidad de siembra, ciclo hidrológico, distanciamiento, forma de siembra, etcétera, etcétera. Debemos tener información de los animales que vamos a criar, perdón. Entre ellos, pues está el tema de los bovinos, los caprinos, los equinos, las aves, los animales domésticos, entre otros. Y importante, tenemos que tener información del número de personas que vamos a utilizar para la ejecución de ese proyecto. En términos de si son personas fijas durante la totalidad del proyecto o son temporales. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Me escuchan bien? Por favor, me confirmo. Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a identificar las fuentes o los ingresos de agua a mi proyecto. Alguien que me ayude, por favor, de los que están conectados. Jessy, Relay, les pregunto, ¿cuáles son las fuentes de agua que podemos utilizar en mi proyecto? ¿De dónde sacamos el agua? Hemos visto varias ya en este curso. Identifiquémoslas, por favor. ¿Alguien que me ayude? Vamos. Un aljibe. ¿Y un aljibe qué tipo de fuente es? Superficial, subterránea, natural, artificial. Intentemos definirlas un poquito más información. Subterránea natural, correcto. Y para determinar el caudal de esa fuente de agua subterránea natural, que es un aljibe, debemos hacerlo como se hace para un pozo profundo, que es sacar agua, generalmente lo hacen a través de una bomba, entonces aforar la cantidad de agua que saca la bomba y estar midiendo la profundidad del agua a ver hasta qué nivel llega. Listo, entonces, primer tipo de fuente, un aljibe. ¿Cuál más hemos visto? ¿Cuál vimos en la AP? Sergio Suárez, si quieres, por favor, ayúdanos, cuéntanos otra fuente de agua, si eres tan amable. Pozo perforado, igual, muy parecido, es una fuente de agua subterránea, natural, bueno, artificial, semi-artificial, yo creo. Sergio Suárez, regálanos por favor otra fuente. Sergio, no te escuché bien, ¿qué me dijiste? Sergio, ¿nos repites por favor? No te escuchamos.
Sergio no responde. Valentina, ¿nos puedes por favor ayudar con otra fuente de agua, por favor? Yesid por acá nos dice una quebrada. Dale, perfecto. Una quebrada también es una fuente de agua. Muy bien. Valentina, estás conectada, pero no estás presente. Nacimiento. ¿Qué significa nacimiento? Por favor, sea más clara. Steven Moncada, ayúdenos por favor. Otra fuente de agua que tengamos disponible en las unidades productivas. Steven, ¿me escuchas? Bueno, noto que muchos de los estudiantes están... ese ya nos lo dijeron y no, pues no es nada específico en nacimiento. Hemos visto otras fuentes que estoy seguro que las pueden mencionar. Steven. Steven y todos. Veo que hay como baja participación de ustedes. Les recomiendo em, se den cuenta que en la medida en que ustedes participen, es más sencillo el desarrollo de la clase. ¿Listo? Entonces, las fuentes de agua que hemos visto hasta el momento son acueductos, que pueden ser acueductos de tipo veredal o acueductos municipales, son ríos, quebradas, riachuelos, ¿sí? Que también vimos ya cómo forarlos, lo que son pozos, aljibes, igual, se aforan de acuerdo como ya hemos visto en el video. Y nos falta uno muy, pero muy importante, y es el tema de la lluvia. La lluvia es una de las principales fuentes de abastecimiento de agua que se pueden utilizar en actividades agropecuarias. ¿Listo? Pero ¿qué es importante notar de la lluvia o la precipitación? Es que la lluvia o la precipitación, no el 100% del agua que llueve puede caer, puede quedar disponible en la zona radicular de las plantas, ya que existen factores o fenómenos que hacen que el agua escurra por la parte superficial del suelo. ¿Listo? Ese fenómeno se llama pues el fenómeno de la escorrentía. ¿Listo? Entonces, vamos a ver acá una primera definición y es algo que se llama lluvia efectiva. La lluvia efectiva es igual a algo que se llama la precipitación efectiva. En los países, pues leí una pregunta, ¿la lluvia puede tener diferentes pHs? Es que he escuchado que lluvia ácida, sí, correcto, la lluvia puede tener diferentes pHs y la lluvia ácida se presenta básicamente porque se evaporan sustancias químicas nocivas para el medio ambiente y al interactuar dentro del ciclo hidrológico se precipitan posteriormente esos productos químicos en otras regiones de donde generalmente fueron evaporadas. Pero si existe la lluvia ácida, no es un mito, y la lluvia tiene diferentes pHs y diferentes calidades. No toda el agua tiene la misma calidad. ¿Listo? Entonces, la lluvia es un concepto que nosotros asemejamos a precipitación, pero ojo, lluvia es un término relacionado directamente a la caída de agua en forma líquida. Precipitación en países que tienen estaciones se refiere a la caída de cualquier elemento o de cualquier tipo de agua en cualquier estado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en los Estados Unidos no solamente llueve, sino que también puede caer nieve y adicionalmente puede caer
granizo. En Colombia, por ser un país de trópico, solo o llueve o en la mayor parte del territorio cae granizo. La nieve no es un fenómeno natural de este tipo de países de trópico. Por lo tanto, nosotros asemejamos la lluvia igual a la precipitación, pero en otros países la lluvia es solamente líquida y la precipitación se refiere a diferentes formas o estados en que se encuentra el agua. ¿Listo? Entonces, la lluvia efectiva o precipitación efectiva, como le quieran decir con sus siglas PE, básicamente, ¿qué es? La precipitación total que cae por un factor de infiltración. ¿Qué es un factor de infiltración? Pues básicamente es una suposición de cuánta agua de la que llueve puede realmente estar contenida en la zona radicular de un cultivo. ¿Listo? Es decir, si llueve 50 milímetros, ¿cuántos de esos 50 milímetros al finalizar la lluvia se pudieron llegar a almacenar en la zona radicular de los cultivos y cuánta de esa agua se perdió por infiltración? Entonces, se ha estudiado en diferentes casos y se ha llegado a la conclusión que para condiciones normales de baja, de topografías planas o muy planas, el factor de infiltración varía de 0,6 a 0,7. Si en determinado momento la pendiente de nuestras unidades productivas es mayor al 25%, ese factor de infiltración aumenta, es decir, ya no es 0,6 a 0,7, sino que puede ser 0,5, puede ser 0,4, es decir, que cada vez hay menos precipitación efectiva. Entonces, este factor de infiltración no es un valor global en todo el mundo. Depende de las condiciones de topografía o de inclinación de su unidad productiva y adicionalmente de las condiciones del suelo. Si tiene presencia de arcillas o tiene presencia de arenas, cuál es esa cantidad de arcillas en comparación a arenas y viceversa. Todo eso depende o afecta la infiltración. Bueno, en los países donde hay nieve, no, en la época de nieve, que son básicamente de 3 a 4 meses, dependiendo del país, durante esas épocas no se puede hacer cultivos a cielo abierto. Se pueden hacer cultivos bajo invernadero, pero a cielo abierto no se puede hacer porque durante las nevadas la nieve quema el cultivo, quema las plantas, ¿sí? Entonces no se puede hacer. Sí, por ejemplo, si llueven 20 milímetros, esto significa que caen 20 litros de agua en metro cuadrado. Ya lo vamos a ver en un momento. Esta conversión ya la vamos a ver en un momentico. Pero no son en, no, ya no me quiero adelantar, pero ya lo vamos a ver en contados minutos, esta partecita, sí. Entonces, ojo chicos, lo primero que ustedes tienen que hacer para el trabajo es, recuerden, aforo de caudales. Segundo, aforo de lluvia. ¿Cómo vamos a hacer el aforo de lluvia? Ok, Miguel. ¿Te llamas Miguel o Jessica? Segundo, lo que vamos a hacer es el aforo de lluvia y es a través, primero, de esta información. Vamos a tener que identificar dónde está nuestra finca si tenemos una estación meteorológica cercana y segundo, vamos a tener que identificar esa precipitación efectiva. Que recuerden, la precipitación efectiva depende de la precipitación total por un factor de infiltración o de agua no disponible para la zona radicular. Sí, señor Miguel. Bueno, te recomiendo que a través de acá te puedes cambiar el nombre para que te pongas el nombre correcto. A través del chat te hacen los 3 puntos y te cambias el nombre. Listo. Entonces, ¿de dónde tomamos la
lluvia o precipitación, pues básicamente de datos meteorológicos de estaciones meteorológicas que se encuentren ubicadas en mi unidad, cerca a mi unidad productiva. ¿Listo? ¿Qué es recomendable en este caso? Chicos, que tomemos datos de como mínimo los últimos 5 años. ¿Listo? Para poder, ustedes saben que durante los últimos tiempos existe una altísima variabilidad en la precipitación por el fenómeno del calentamiento global. Entonces necesitamos datos de años atrás para que podamos hacer un trabajo estadístico y podamos revisar cuál es la precipitación que nos puede llegar a nuestras unidades. Entonces, ¿de dónde tomamos esta información? Directamente de la página del IDEAM. Voy a copiar este vínculo y les voy a mostrar cómo se descarga. Vamos a Microsoft Edge. Es que pocos PCs sirven. Dale. Si hay pocos PCs que están sirviendo, espero que puedan verme desde su celular o se reúnan varios estudiantes en el mismo computador. Chicos, si van teniendo preguntas, háganlas. No se queden con las preguntas porque si no me preguntan, yo entiendo que todo lo están entendiendo y sigo. ¿Listo? Y este tema para algunos no es tan sencillo. Entonces, ingreso a la página del IDEA y existe un banner o la posibilidad de ir a algo que se llama solicitud de información. En esa solicitud de información, básicamente lo que nos dice es que hay varias formas de obtener la información. Uno, a través de esta página de internet o colocando una petición que es reclamo y el IDEA nos enviará la información una vez la tengan disponible. ¿Listo? Que es a través de este correo electrónico. Entonces, vamos a hacerlo de forma directa, sin necesidad de colocar un derecho de petición, porque tomaría más o menos 15 días la respuesta. Entonces, lo vamos a ver directamente. ¿Listo? 15 días. Si lo haces a través de un correo electrónico, un derecho de petición, toma 15 días. Vamos a hacer, vamos a ver aquí directamente si la información está disponible a través de la página. ¿Listo? Entonces le vamos a dar, pero está cargando. Sale ideal. Les voy a mostrar. Colocan en el buscador ideal, consulta y descarga de datos. Así como aparece ahí. Entonces le damos solicitud de información. Esperemos un momentico que está cargando. Le damos clic acá donde dice DHIME. Esperemos que cargue. Está particularmente lento el sistema, no carga. Esperemos a ver.
No, es mejor hacerlo en Explorer, Shari y Freely. Es mejor hacerlo en Explorer porque en Chrome no carga la información. Esperemos a ver si un momentico a ver si carga. Vamos en Explorer, pero realmente no carga. No carga. Bueno, vamos a dejar un momento, seguimos con la clase y en un rato volvemos a intentar empezar a ver si descargaron la información. ¿Listo? Entonces, importante. Datos meteorológicos los descargamos directamente del IDEAM. Este es el enlace o colocamos en el buscador, descarga datos meteorológicos y nos va a llevar a alguna de esas páginas que yo estaba intentando abrir. ¿Listo? Bueno, ¿qué es importante destacar? Que en la medida en que nosotros conozcamos el régimen de lluvias, como el que se ve aquí en la partecita de arriba, podemos tomar decisiones como, por ejemplo, construir un reservorio, un highway, un embalse o un lago artificial, como quieran llamarles, dependiendo del tamaño, para poder administrar adecuadamente ese recurso hídrico. Vemos en esta gráfica, por ejemplo, que existen meses de menor precipitación o verano, diciembre, enero, febrero, marzo. En abril y mayo hay un aumento de las precipitaciones, junio y junio es unas precipitaciones medias y hacia el final del año vuelven a haber un aumento representativo de las precipitaciones. Si no tuviéramos un sitio para almacenar el agua, como el que vemos en la imagen, nosotros básicamente estaríamos supuestos a hacer una cosecha o llevar a cabo un cultivo iniciando en el mes de abril, que inician las lluvias, y terminando recolectando en diciembre. Es decir, que en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo no podríamos utilizar la tierra porque no tenemos recurso hídrico. Con la administración del recurso hídrico y la construcción de un embalse como este o un highway, podemos tener agua disponible los 365 días al año y podemos tener un cultivo permanente durante el año. ¿Listo? Esa es la diferencia entre administrar y no administrar el agua. Bueno, lo que nos comentaba hace rato un compañero que nos preguntaba que dependiendo tantos milímetros de altura, cuánto cae por metro cuadrado. Entonces, básicamente esto se debe a esta igualación. Y es que un metro de ancho por un metro de largo por un metro de alto, pues es un metro cuadrado, perdón, un metro cúbico, y que ese metro cúbico es equivalente a 10.000 litros de agua, o lo que es igual a un metro de área cuadrado por un metro de altura. Si hacemos las respectivas despejes de esta ecuación, obtenemos que un metro de altura es igual a 1.000 litros de agua sobre un metro cuadrado. ¿Listo? Y luego de hacer esta transformación de unidades, encontramos que un milímetro de altura de lluvia es igual a un litro de agua por metro cuadrado. Entonces, lo que nos mencionaba el compañero, que si dicen que llueve 20 milímetros de agua, va a ser igual a 20 litros en metro cuadrado. ¿Listo?
Esa es la equivalencia, pero todo eso viene matemáticamente de esta igualación de la parte de arriba. ¿Listo? Y aquí finalmente vamos a ver que el volumen de agua disponible o efectivo es igual a la precipitación efectiva por el área sembrada. Entonces, si tenemos que llovió 20 milímetros, tendremos entonces 20 litros por metro cuadrado. Y si tenemos una hectárea, entonces tendremos que multiplicar el área por la precipitación y obtendremos la cantidad de agua en metros cúbicos que tenemos disponible para regar o que cayó en esa área y están alimentando los cultivos en ese momento. ¿Listo? De acuerdo con esta fórmula. Hay algo que es bien importante y es el agua en el suelo. Como lo indicaban en el video que vimos al principio de la clase, el movimiento del agua en el suelo depende de muchos factores. Uno de ellos es la textura o la estructura del suelo. Es decir, si tenemos arcillas, limos y arenas, y adicionalmente cómo están organizadas esas partículas en el suelo, ¿sí? Si es de forma laminar, si es en bloques, depende mucho eso. Por lo tanto, la entidad que nos ayuda o nos da información respecto de los suelos en Colombia se llama Instituto Geográfico Agustín Codazzi o IGAC. En el IGAC podemos encontrar todos los servicios en su página de internet que le prestan al ciudadano. Dentro de esos servicios tenemos un laboratorio con, eh, donde se analizan los suelos dependiendo la vocación o las necesidades de nuestro proyecto. Entonces, recomendable, no sé si ustedes en sus unidades productivas ya tienen un análisis de suelos. Si no lo tienen, los invito a que lo hagan lo antes posible con el propósito de tener más información respecto de su unidad productiva. Pues disculpen, ¿puede dar un ejemplo con datos al respecto de HT? ¿Qué es HT? Y sacar el cálculo de precipitación entendido, o sea, el del volumen. Dale, espera un momento. Espera un momento porque no está sirviendo la página y para poder descargar esa información necesitamos que sirva la página. Entonces, espera un minuto, volvemos a intentar y mientras tanto seguimos abordando otros temas. Entonces, les comentaba, el IGAC es el instituto que nos da información respecto a los suelos, pero no tiene estudios individualizados para cada uno de los suelos del país, tiene cartografía, planimetría general. Por lo tanto, es importante que ustedes intenten invertir en hacer un estudio de suelos muy completo, muy detallado de sus unidades productivas agropecuarias. En esta página nos hacen una indicación de dónde están los mejores suelos para cultivar en el país. Es un poco de información para que ustedes identifiquen si las zonas que ha identificado el IGAD que son las mejores para cultivar están las de ustedes, ¿sí? Es como un artículo. Y en esta parte de acá, el segundo link o enlace, nos muestran el catálogo de productos que tiene disponible el instituto para atender a los ciudadanos. ¿Listo? Entonces, dentro de ese catálogo de productos hay una parte que está relacionada directamente con el tema del agro. Lo vamos a ver un poquito aquí, vamos a ver, catastral, catastral.
Listo. Agrológica. Listo. Ese aquí lo tenemos. Listo. Entonces, mira, aquí en información agrológica encontramos, por ejemplo, cuánto vale un análisis químico de los suelos, qué parámetros incluyen. El básico vale 94.000 pesos. Si incluyen otros elementos adicionales, pues el precio va aumentando. Y también es importante recordar que en estos análisis el IGAC nos hace recomendaciones de uso de suelo. Entonces, mira, aquí están toda la cantidad de variables que se le pueden medir al suelo, sus costos, y ustedes los invito a que revisen esta información y puedan determinar si en un futuro cercano pueden llegar a pagar un estudio como estos, ¿listo? Dependiendo sus necesidades. Lo segundo es que el IGAC también presta un servicio para analizar el agua que se utiliza para riego. El análisis básico cuesta 67.000 y nos dan los elementos más sencillos. Hay otros que nos dan unos elementos complementarios, pues tienen un costo adicional. Pero si ustedes por lo menos hacen el costo inicial, pueden determinar qué tipo de agua están utilizando para riego y si la misma es adecuada o no. Otra recomendación que pueden tener directamente del IGAC. ¿Listo? Se los dejo ahí para que por favor lo revisen posteriormente las personas que estén interesadas. Y luego, bueno, aquí que hay en la plataforma móvil, ya lo vamos a ver. Son las 11:15. Vamos a tomarnos 10 minutos de descanso. A las 11:25 volvemos, chicos, y vamos a ver la última parte, que es cómo vamos a llevar esos cálculos de aforo de caudales y lluvia en una hoja de cálculo tipo Excel. ¿Listo? Mientras tanto, voy a seguir intentando descargar los datos. Gracias.
Buenas. Buenas, sí. Ah, no, qué pena, profe. Pensé que había pasado algo con mi... No, con- estamos en receso y volvemos a las 11:25.
Listo, chicos, continuamos con la clase. Están probando mientras descanso el portal del IDEAM, pero lastimosamente no está sirviendo hoy. Es una lástima, pero espero que para la próxima clase que nos vamos a ver de forma presencial, sí esté funcionando y les pueda mostrar cómo se cargan los datos de lluvia. No hay ningún problema, vamos a seguir viendo los temas y posteriormente retomaremos ese. Bueno, voy a comenzar a mostrar mi pantalla. Permítanme un momento. Entonces, vamos a ver este Excel que se llama agua disponible, aforo caudales más lluvia. ¿Listo? Ahí lo tienen para que lo descarguen cuantas veces lo tengan que hacer en sus computadores, en sus ordenadores y lo puedan utilizar. ¿Listo? Aquí estoy descargándolo, cargándolo. Bueno, esto no sirvió, cerrémoslo. Listo, entonces ahí nos descarga ese Excel. Y básicamente en ese Excel me confirman por favor que estén viendo mi pantalla, si son tan amables. Mm, Pero puede repetir por favor, ¿qué quieres que repita Fresley Castro? ¿De dónde descargué esto? ¿De dónde descargué el Excel o desde el Excel? Bueno, el Excel se descarga en la plataforma módulo, segunda unidad, documento, este que se llama agua disponible, aforos caudales y lluvias. Lo descargamos. Les indicaba que en la próxima sesión, cuando lo veamos presencialmente, haremos lo de la lluvia. Vamos aquí a concentrarnos con lo del agua disponible. Básicamente lo que muestra este Excel es un ejemplo numérico de el aforo volumétrico, el aforo de acueductos y vamos a ver otro ejemplo del aforo que se hace en ríos o quebradas a través del método de flotado. ¿Listo? Entonces, recuerden, para el método volumétrico ustedes deben aforar tener un recipiente con un volumen conocido, en este caso para mí 10 litros, y luego toman 3 tiempos de llenado o 3 tiempos en los cuales se llena ese recipiente. ¿Listo? No, en la salida no haremos, hablaremos probablemente de la lluvia, pero no haremos el ejemplo. El ejemplo lo haremos en la AP3. El de la lluvia lo haremos en el AP3, no en la salida. Hablaremos de la lluvia, pero ese no es el espacio para hacer ese tipo de ejemplos numéricos. Entonces, a ver, entonces, tomamos los 3 tiempos, sacamos un promedio y de acuerdo con la fórmula que ya hemos visto, determinamos el caudal. El volumen del recipiente sobre el tiempo o el cociente del tiempo nos da el caudal. Acá nos muestra un caudal inicial de 0,64 y como se dan cuenta aquí en la partecita de arriba, si yo le doy doble clic, de todos modos, si le doy doble clic, me muestra qué casillas son las que están dividiendo. ¿Listo? Y luego, ¿qué hago? Sencillamente hago una transformación de unidades porque el caudal me interesa tenerlo no en litros por segundo, sino en metros cúbicos por hora. ¿Listo? Entonces, estos dos pasos que siguen acá son simplemente una transformación de unidades. Luego, recuerden lo que hablamos durante la clase, durante la AP anterior, que no en todos los sitios, y sobre todo cuando hablamos de acueductos rurales, tenemos disponibilidad de agua los 30 días al mes, 24 horas al día. Que hay muchos sitios en Colombia en donde el agua viene racionalizada, es decir,
durante ciertos días al mes y durante ciertas horas al día. Para este ejemplo, que es de la vereda Albania, en el municipio de Barranca Bermeja, allá las personas reciben el agua día de por medio, es decir, que de los 30 días al mes la reciben un día sí, un día no, un día sí, un día no. Es decir, de los 30 días al mes la reciben solamente 15 días. Y durante esos 15 días la reciben no las 24 horas, sino la reciben 6 horas al día nada más. Es decir, que la cantidad de agua, que era lo que yo la vez pasada les preguntaba, que yo puedo decir que tengo en el mes de enero, febrero, marzo, abril, es decir, hacer una proyección mensual de la cantidad de agua, no solamente depende del caudal que yo afore, sino de las condiciones en que me entregan el agua a mí. Si me la entregan diaria, me la entregan cada 15 días, día de por medio, o cada tercer día, cuarto día, etcétera. Y adicionalmente, cuántas horas al día puedo usar esa agua. ¿Listo? Entonces, de acuerdo con esa información, pues de una forma muy sencilla, lo que hago es ese caudal que tengo en metros cúbicos por hora, multiplicarlo por el número de horas que tengo al día el servicio y posteriormente por el número de días que tengo al mes el servicio. Y eso me genera un volumen de agua disponible en metros cúbicos por el acueducto al mes. Si se darán cuenta, el valor es el mismo para cada uno de los meses. Y recuerden que yo les he dicho que para poder realizar este tipo de cálculos es necesario hacer eh, algunas concesiones o algunas suposiciones. Es decir, yo sé que probablemente para los, eh, para los meses de verano, como puede ser diciembre, enero y febrero, y parte de marzo, puede que llegue un poquito menos de agua por el acueducto, porque hay un mayor consumo, por ejemplo. Y para los meses de abril y mayo, donde hay precipitaciones, puede que me llegue un poquito más. Pero vamos a suponer que la cantidad de agua que recibimos por lluvia, perdón, por acueducto, para cada uno de los meses va a ser la misma. Si alguna persona quiere hacer un cálculo individualizado por mes, lo puede hacer, no hay ningún problema, se estaría acercando muchísimo más a la realidad. Pero ojo, como mínimo, el mínimo, lo básico que tienen que hacer es determinar ese caudal o ese volumen de agua disponible para un mes y pensar si el mismo se puede llegar a equiparar para los meses siguientes. Yo acá digo, supongo que el cálculo que estoy haciendo para el mes de enero es el mismo para los siguientes meses y la variación no es tan grande como para que me vaya a hacer una afectación. ¿Listo? Entonces, eso es la primera parte, que es la aplicación del método volumétrico. ¿Alguna pregunta al respecto de este método? ¿O lo tienen claro? ¿Me confirman, por favor? Claro. Bueno, muchas gracias. El segundo método es el método del flotador. ¿Listo? Que ya lo vimos ahorita en el video, lo repasamos. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a determinar la cantidad de agua que podemos obtener mensualmente de ese método. Todo claro. Listo. Entonces, el método flotador aplicado en un riachuelo que se llama La Virgen, de la vereda Albania, del municipio de Barranca Bermeja. Entonces, lo primero que hago es medir la distancia entre el punto A y el punto B, y esa distancia me da 8 metros. Luego, mido el ancho del río en el punto B, y ese ancho me da 1.8 metros. Luego, selecciono 5 puntos diferentes a lo largo de ese ancho del río y determino la profundidad y hago un promedio de profundidad que me da 0,17 metros. ¿Listo?
y calculo el área, como básicamente la multiplicación del ancho por la profundidad. Multiplicar 0,17 por 1,8, como lo ven acá en la fórmula de Excel, y me da un área de ese canal natural. ¿Listo? Luego, lo que hago es soltar una botella parcialmente llena del punto A al punto B. Y tomo el tiempo, registro el tiempo que se tarda en recorrer esa distancia de 8 metros del punto A al punto B. Y lo hago en 5 ocasiones. ¿Listo? Hago en 5 ocasiones y calculo el promedio. Tiempo promedio, 65 segundos. Luego, lo que hago es determinar la velocidad como el desplazamiento sobre el tiempo. Entonces, tenemos el desplazamiento que hace la botella o el elemento flotador es de 8 metros, que es la distancia del punto A al punto B, sobre el tiempo promedio de 65 segundos, ya que obtenemos la velocidad. La velocidad sería entonces igual a 0,12 metros por segundo. Finalmente, para calcular el caudal, recordemos que en este método es la velocidad por el área. Entonces, sencillamente es multiplicar la velocidad de 0,12 metros por segundo por un área de 0,3 metros cuadrados y me da una velocidad en metros cúbicos por segundo. ¿Listo? ¿Cuál es mi idea? Al igual que en el método anterior, poder tener esa velocidad en unas unidades de metros cúbicos por hora. Por lo tanto, lo que hago en las siguientes casillas es simplemente una transformación de unidades, como lo ven ahí. ¿Listo? Entonces, al final, identifico que en ese momento en el que yo estoy haciendo el aforo en el Riachuelo La Virgen, están pasando aproximadamente 138,8 metros cúbicos por hora de agua. Y yo les pregunto, ¿yo puedo pensar, idealizar en captar ese caudal de agua? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué opinan? Cuéntenme, por favor. Repito la pregunta. Después del aforo, encontré que por ese riachuelo La Virgen, en el momento en que yo estoy aforando, pasan 138 metros cúbicos por hora. Yo puedo pensar o puedo dimensionar o puedo soñar con captar la totalidad del agua que pasa por el riachuelo o no. ¿Sí o no? Sí, profe. Listo. Si yo pienso en captar el 100% del agua, les pregunto, cuando yo capto el 100% del agua, ¿no secaría el riachuelo? Si yo tomo todo el agua que está pasando, seco el riachuelo y en determinado momento no afectaría a la población que está aguas abajo. No, Ferley, no sé si es una pregunta Ferley y Juan Pablo me dice, no a su totalidad, profe. Correcto, Juan Pablo. No podemos captar el 100% del agua, es decir, que estos 138 metros cúbicos por hora que yo determiné que están pasando, no los puedo captar en su totalidad, porque aguas abajo existen otras personas que necesitan el agua. Adicionalmente, recuerden que no solamente los seres humanos necesitamos agua, también los animales aguas abajo pueden beber agua, puede que ese río lleve peces, también la naturaleza necesita esa agua. Entonces, yo no puedo hacer un uso irracional del agua diciendo que todo lo que fluya por ahí lo voy a captar. ¿Listo? Entonces, resulta que existe algo que se llama la Corporación Autónoma Regional, quien es la encargada de velar por el uso racional de las fuentes hídricas, sobre todo superficiales y subterráneas, de las regiones. Entonces, los agricultores, los productores no pueden tomar agua superficial de manera arbitraria sin tener una autorización previa por parte de la Corporación Autónoma Regional. Si lo hacen, están incurriendo en un delito y ese delito se llama utilización incorrecta de los recursos naturales. ¿Listo?
Entonces, para evitar una posible sanción por el uso incorrecto de los recursos naturales que son comunes a toda la sociedad, debemos solicitar un permiso. Y en ese permiso, que es sencillamente un formulario, lo que la corporación nos va a pedir es que hagamos un aforo de la fuente, le digamos cuánta agua pasa en determinado momento por ese punto, ¿sí? Como el que hicimos en este momento. Y de acuerdo con esa cantidad de agua que le digamos a la corporación, ella nos va a autorizar un caudal, una cantidad de agua que puedo llegar a extraer de esa fuente. Igual que en el acueducto, es decir, nos van a decir cuánta agua podemos sacar y cómo lo podemos hacer. Para el caso del acueducto La Virgen, en la vereda Berlín del municipio de Barranca Bermeja, Santander, se tramitó una concesión de agua superficial ante la Corporación Autónoma Regional, indicándole que se usaría en actividades de riego, manutención de animales y actividades humanas, y ellos determinaron otorgar o permitir extraer máximo 2 litros por segundo durante 6 horas al día, día de por medio, todos los meses del año, ¿sí? Entonces, en esas concesiones que ustedes solicitan, les dan toda esta información. ¿Cuánta agua? ¿Durante cuántas horas al día? ¿Durante cuánto tiempo al mes? Y durante cuántos meses al año. ¿Listo? Entonces, chicos, para el ejercicio que ustedes van a hacer para el segundo producto, pues entiendo que no van a poder solicitar una concesión de agua superficial, pero quiero que se imaginen, piensen, supongan, sueñen con cuánta agua posiblemente les pueden llegar a dar en determinado momento en una concesión de agua. Por lo general, las corporaciones no entregan más del 1% del agua que está fluyendo. No entregan más del 1% del agua que fluye. Si se dan cuenta, aquí estaba fluyendo 38,2. Si lo vemos aquí arriba, cuando hicimos la conversión, 38,5 litros por segundo y nos entregaron solamente 2. Eso quiere decir que nos entregaron menos del 5% del agua disponible. Pero des en cuenta que ese 5% no son las 24 horas. Ese 5% es solamente durante 6 horas al día, día de por medio. O sea, la cantidad realmente es una cantidad baja de agua que nos permitieron sacar, pero tenemos una concesión legalmente recibida de poder utilizar agua, que eso es importante. Tenemos que apuntar a la legalidad. ¿Listo? Entonces, la primera parte, la parte de arriba, es la parte de determinar cuánta agua fluye por el río, por el riachuelo. La segunda partecita que estamos viendo ahora, que es esta, es determinar cuánta agua nos pueden llegar a entregar en una concesión subterránea. Les repito, perdón, una concesión de agua superficial. Les repito, por lo general las corporaciones me entregan más del 1, entre el 1 y el 5% del agua que está fluyendo. Si llegasen a entregar el 5%, nos colocan restricciones de este estilo, que no las podemos usar 24 horas y que no es todos los días. Cuando es del 1%, generalmente nos dan más tiempo de uso durante más días. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ustedes en sus trabajos deben suponer un caudal que les va a permitir explotar la corporación de acuerdo con el caudal que ustedes hayan determinado que fluye por su río o su quebrada. ¿Listo? De acuerdo con ese caudal y de acuerdo con los tiempos de uso, número de horas por día, número de días al mes y número de meses al año, podemos determinar un caudal al mes. ¿Cómo se hace? Pues básicamente es multiplicar la cantidad de agua que nos dan por la cantidad de usos en términos de horas, días y meses. ¿Listo? Y obtenemos ese valor. Y vamos a suponer que durante todo el año nosotros vamos a hacer un uso o una explotación de esos recursos de forma constante. Es decir, que durante todos los meses vamos a sacar la misma cantidad de agua
de ese río o ese riachuelo. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Me confirman, por favor? Por el momento todo bien. Listo, perfecto. En este archivo se encuentra el tema de la lluvia, pero no, como no lo pudimos ver durante la clase, no lo van a elaborar en el último producto, en el producto número 2, perdón. En el producto número 2 no vamos a hacer la parte de la lluvia, sino que lo incluiremos en el último producto. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Estamos bien, listo. Entonces, hasta acá voy a parar, no guardar, y voy a explicar el producto número 2. Entonces, en el producto número 2 ya se puede hacer de forma individual o en cipas. Recuerden, si lo hacen en cipas, deben colocar en la portada el rol o función o cargo que cada uno de ustedes tiene dentro del cipa, y adicionalmente lo que es la parte de conclusiones y análisis de resultados será de forma individual. Si lo hacen individual, pues 100% del trabajo lo hace una sola persona. Entonces, ¿qué debemos hacer en ese trabajo? Básicamente 4 cosas. Primero, identificar y caracterizar específicamente de dónde se toma o se tomará el agua para el uso en la unidad productiva y proyecto académica. Se recomienda mostrar las diferentes fuentes de captación de agua. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si mi unidad productiva tiene acueducto, tiene adicionalmente captación de agua por tejado y tomamos agua de un riachuelo cercano, pues lo que hago yo es, en el primer punto, tomo fotografía de cuando está haciendo del acueducto, del punto de llegada del acueducto, de cómo capto una fotografía el agua de la lluvia y otra fotografía de cómo capto agua a través del riachuelo, ¿sí? Es una identificación, es decir, tomo agua del acueducto de nombre tal, 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 vereda tal, del municipio tal, tengo un tejado de tantos metros de ancho, tantos metros de largo que me provee X, que lo tengo adosado a un tanque de 5.000 litros, bueno, etcétera. Y tengo un río, un riachuelo que se llama de tal forma y pasa por el margen de mi finca, por ejemplo. El segundo punto es aforar o determinar los caudales del agua que pasan por o que nos proveen agua por cada una de esas fuentes. Entonces, cuánta agua por el acueducto, cuánta agua por el tejado, cuánta agua por el riachuelo. ¿Listo? Importante, importante. La proyección de dichos aportes debe hacerse a 12 meses. Ojo, cerré el documento. Esperen un segundo. Debemos presentar en el trabajo el aporte de agua en 12 meses. Enero, febrero, marzo. En 12 meses. No un valor puntual, sino llevarlo a 12 meses. Ya sea para volumétricos, ya sea para flotadores, dependiendo del método, lo hago. ¿Listo? Vamos a seguir explicando. Tercero, tengo que totalizar la cantidad de agua que recibe mi proyecto o mi unidad productiva. ¿Listo? El tema acá de el aporte por lluvia no lo vamos a hacer. Recuerden que lo de la lluvia no lo hago porque no lo vimos. Lo de la lluvia no lo hacemos porque no lo vimos. Pero sí vamos a totalizar o vamos a sumar cuánto recibo por acueducto, cuánto recibo por el río, cuánto recibo por el tejado y obtengo un valor mensual de cada de los aportes. Profe, en el primer punto es una sola medición o las tres. Recuerden, chicos, en el primer punto identificamos, caracterizamos de dónde tomamos el agua o cuáles son las fuentes de agua que recibimos.
En el segundo punto, aforamos, determinamos caudales de cada una de las fuentes. Profe, que yo solo tengo acueducto, pues solo acueducto. Profe, que yo solo tengo tejado, pues solo tejado. Profe, que yo solo tengo riachuelo, quebrada, pues solo ese. Pero si tengo las tres, lo tengo que hacer de las tres. ¿Listo? Ojo. Luego hacemos la sumatoria de los aportes, no tomamos la lluvia, ¿listo? Y luego vamos a indicar claramente cómo la estamos devolviendo, retornando el agua según usada en la unidad productiva en el proyecto al ciclo hidrológico. Es su iniciativa responsable con el medio ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Si me llega agua al acueducto, si me llega agua al tejado, si me llega agua al riachuelo, yo la uso, pero ¿y cómo la estoy devolviendo? La estoy devolviendo en una condición aceptable, la estoy haciendo tratamiento, o estoy devolviendo aguas negras, aguas contaminadas con agroquímicos, ¿sí? Necesito que ustedes identifiquen cómo la están devolviendo y si la devolución que están haciendo no es amigable con el medio ambiente, pues que procedan por favor a proponer acciones de mejora. Y por último, debemos hacer una cuantificación de las huellas de carbono hídrica y ecológica del proyecto o de la unidad productiva. Profe, ¿qué esos temas que son? Aquí en la segunda unidad, en la parte de abajo, tenemos 3 videos en los cuales nos muestran cómo se determinan cada una de esas huellas y adicionalmente nos indican las calculadoras online o digitales que se encuentran disponibles en la web para determinar esos valores. Entonces, el último punto del producto 2 es determinar las huellas de carbono hídrica y ecológica de su proyecto o su unidad productiva. Listo, ese es el punto número 5. Carbono 14. No, no es carbono 14, es carbono normal. Carbono normal. Entonces, chicos, ojo. Recuerden, los trabajos tienen que tener una portada, introducción, desarrollo de los 5 temas, análisis de los resultados. Profe, ¿cuáles resultados? Pues hicimos un aforo de caudal, hicimos una sumatoria de cuánta agua tenemos disponible, calculamos las huellas hídricas. Tenemos mucha información que debemos analizar. Conclusiones de informe y bibliografías bajo las normas APA. El periodo para presentar el trabajo se inicia hoy, 16 de septiembre, estará abierto hasta el 26 de septiembre, primer plazo y segundo plazo, 29 de septiembre. Listo. ¿Alguna pregunta, duda, comentario respecto del trabajo? Producto número 2. Los plazos están aquí, los acabo de indicar y están aquí escritos en el producto. Listo, allá les queda la información. Les agradezco por su participación. Espero que tengan un feliz día y estoy atento a sus preguntas o comentarios a través de la plataforma. Gracias, hasta luego.